buenos días, amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos. Soy Henry Avelino y me encuentro en Solca, Guayaquil. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. En todo el mundo se está conmemorando, recordando que ganarle al cáncer tiene muchas posibilidades cuando instituciones como Solca se esmeran, trabajan, cuando desde este lugar no solamente se recupera a pacientes, sino que se avanza en temas de ciencia, en temas oncológicos. Hoy vamos a tener un conversatorio, así que queremos invitar a todos nuestros seguidores a través de Facebook y de Instagram que puedan realizar también sus preguntas. Esta es una de las tantas actividades que Solca realiza en este mes en el que se conmemora precisamente, se recuerda la lucha contra el cáncer. Y hoy tengo un panel de lujo aquí para que todos nuestros seguidores puedan realizar sus preguntas. Hoy vamos a tratar el tema del cáncer de mil formas y queremos que ustedes participen también, que ustedes puedan conocer sobre esta enfermedad de forma directa a través de sus preguntas en los mensajes en Instagram y en Facebook. Me acompañan acá desde este punto hacia el otro lugar el doctor Guido Panchana. Él es cirujano, es director médico de Solca, Guayaquil. Doctor Panchana, bienvenido. Al lado de él está la doctora Glenda Ramos, oncóloga clínica. Ella es jefa del servicio de oncología de la clínica de Solca, Guayaquil, y junto a ella está el doctor Juan Carlos Ruiz. Él es médico biólogo molecular, jefe del servicio de biología molecular y de laboratorio. Como ustedes pueden darse cuenta, tenemos los mejores especialistas para ustedes, para que puedan hoy hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Quisiera empezar precisamente diciéndoles que hay cifras alarmantes. Miren ustedes, solo en el año 2019 se registraron 5.495 nuevos casos de cáncer en Solca, Guayaquil, mientras que en el 2018 fueron 4.228. Usted se da cuenta, y una de las formas de poder enfrentar la enfermedad es conociendo. Esta ventana es muy importante para todos ustedes, para que puedan en este instante hacer sus preguntas. Doctor Guido Panchana, buenos días, doctores. Gracias por acompañarnos desde Solca, Guayaquil, precisamente. Doctor Guido, preocupa este crecimiento en las estadísticas desde el año pasado, desde el 2018 al 2019. Sí, buenos días, Henry. Buenos días a toda la comunidad que nos escucha y a los seguidores de Solca y sus redes sociales. Sí, realmente el cáncer es una enfermedad cosmopolita a nivel mundial. Sepa usted, Henry, que antes de enfocarnos en el Ecuador, el cáncer es una enfermedad que a nivel mundial produce entre 17 y 20 millones de nuevos casos por año, y que se traducen en alrededor entre 6 y 7 millones de fallecimientos al año de pacientes por enfermedades oncológicas, por cáncer. Como podemos ver, hay una prevalencia a nivel mundial del cáncer, con variaciones específicas sobre diferentes tipos de cáncer en diferentes zonas. Ya puntualmente en el Ecuador y en Solca, Guayaquil, nuestra institución Solca, como usted menciona, tenemos en nuestros registros entre 5 y 6 mil nuevos casos por año normalmente esperados en las diferentes localizaciones o especialidades, lo cual es alarmante porque es una enfermedad que es un impacto contra el paciente, es un impacto contra la familia, es un impacto contra la sociedad, y que el manejo de esta enfermedad lleva a grandes costos, a grandes inversiones, y cuál es un problema social y finalmente para el Estado y para nuestra comunidad. La doctora Glenda Ramos también se encuentra. La doctora Glenda, cuando en una familia llega la terrible noticia, su hijo, su hija, su esposo, su esposa tienen cáncer, uno piensa que es el fin del mundo. ¿Es posible enfrentar esta enfermedad o literalmente el cáncer es sinónimo de muerte, doctora? Buenos días a todos. Bueno, en realidad cuando a uno le diagnostican cáncer es una catástrofe familiar.
Pero yo siempre le digo a los pacientes y a la familia que no hay que tener miedo, el cáncer es una enfermedad más. Recordemos que cualquier enfermedad que se descubre a tiempo es potencialmente curable y aquellas patologías o aquellos pacientes que no vienen en estadios tempranos, igual el tratamiento. El cáncer es una enfermedad que tiene tratamientos multidisciplinarios, tenemos la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, braquiterapia, entonces no hay que tener miedo, pero hay que realizar el tratamiento, seguir las indicaciones de los médicos, y Solca pues es una de las instituciones que sí, que trata el cáncer, pero es la que más experiencia tiene. Tenemos profesionales muy bien formados, con mucha calidad y carisma para atender este tipo de pacientes. Eso definitivamente se puede ver en todos los profesionales que trabajan aquí en Solca, Guayaquil. Lo conocemos, ¿no?, por la vida periodística de cerca, ese trato siempre muy humano para todos los pacientes. Doctor Juan Carlos Ruiz, él es médico biólogo molecular. Yo quisiera preguntarle, doctor, ¿existe alguna forma de poder anticiparse al cáncer antes de que se desarrolle a través de exámenes? ¿Hay algún método para que las personas puedan decir, quisiera hacer unos exámenes preventivos, puedo hacerme, de repente en mi familia hay 5 casos de cáncer en antecedentes, yo todavía no tengo, ¿cómo puedo saberlo? Buenos días con todos. Gracias, Henry, por la pregunta. Sí, hay una serie de exámenes que se pueden hacer. Primero que nada, tenemos que entender que el cáncer es de origen genético, lo cual significa que se trata de una alteración genética que motiva el cambio, la alteración del ciclo de vida de cada célula. Esa alteración hace que las células se multipliquen más o que dejen de morirse, lo que normalmente debería ser dentro del ciclo celular. Entonces, esas alteraciones genéticas pueden aparecer espontáneamente en un individuo, pero pueden también, en un porcentaje muy pequeño, el 5% aproximadamente de todos los cánceres en los que se encuentra un entorno familiar que tengan casos parecidos, hay antecedentes de que esto puede ser transmitido. Puntualmente, por ejemplo, ciertos cánceres, ciertos tipos de cáncer de mama y ciertos tipos de cáncer de colon, que son los dos más estudiados. Entonces, hacer un examen de prevención, más bien lo que hay que hacer allí es un examen, un estudio de diagnóstico temprano, que sería prevención secundaria. Hay ciertos tipos de cáncer que pueden ser prevenidos porque son causados por agentes infecciosos. Por ejemplo, el papilomavirus está asociado directamente al desarrollo de cáncer de cuello uterino, que es una de las principales causas de muerte de las mujeres y del mundo, y ahora se sabe que también está relacionado con otras localizaciones corporales, tipo cavidad bucal o cavidad anal. Entonces, se puede prevenir mediante la vacunación. Hay otro tipo de cánceres que también pueden ser prevenidos. Por ejemplo, se sabe que un porcentaje de cáncer de estómago está asociado a infecciones por una bacteria, Helicobacter pylori. Entonces, no se dice que todo individuo que tiene Helicobacter pylori va a tener cáncer de estómago, pero es importante erradicar el Helicobacter pylori en todos los pacientes para evitar ese riesgo en el que pudiera estar. ¿Sí? Y esto yo quisiera ahondar un poquito más con usted en este tema precisamente, doctor. ¿Este tipo de exámenes son accesibles? ¿Aquí se los puede hacer también? ¿Qué tiempo demoran? ¿Cómo es el procedimiento para poder saber si esa persona pudiera o no pudiera tener una enfermedad como esta? El hospital como tal tiene un área que es diagnóstico preventivo. Qué bien, un centro de diagnóstico preventivo en donde se puede consultar sobre todo para ¿Es exclusivo para esto? Exclusivo para esto en el sentido de prevención, o más que prevención es en el diagnóstico temprano. Es decir, un individuo dice, yo me siento bien pero quiero hacerme un chequeo médico. El chequeo médico contempla un análisis médico, clínico, así como exámenes de laboratorio. Y a la menor alteración, tanto clínica, que yo palpo algo que no es normal, o encuentro o tengo un hallazgo de laboratorio que no es normal, entonces entra a un segundo chequeo. Eso es uno de los perfiles. Entonces, pero también nosotros trabajamos mucho en cuanto al diagnóstico molecular, es decir, cuando ya hay un diagnóstico puntual de algún tipo de cáncer, hay cierta medicación que está dirigida a un grupo de pacientes que presentan una mutación, una alteración genética determinada. Entonces, tenemos dos fases en el área de diagnóstico. Un paciente que ya está diagnosticado, por ejemplo, con un cáncer de pulmón, se le hace una batería de marcadores que determinan qué tipo de tratamiento puede utilizar o qué tipo de tratamiento el médico no debe utilizar porque ese paciente va a tener resistencia a la medicación. Eso se llama medicina, en este caso, oncología personalizada. Entonces, yo veo el perfil genético del tumor que tiene ese individuo,
y le doy el tratamiento justo para que poderlo atacar, en combinación con otras terapias, obviamente, que eso ya es criterio del oncólogo clínico. Importante, muy importante el trabajo de todo un equipo multidisciplinario en este tema. El doctor Guido Panchana, muchas veces se habla de determinadas enfermedades de cáncer, ¿no? El cáncer, quienes tenemos la oportunidad de entrevistar a médicos la mayor cantidad del tiempo, vemos que se manifiesta de diferentes formas, pero en hombres y mujeres, ¿qué es lo más frecuente? ¿Qué es lo más frecuente en hombres y mujeres cuando hablamos de cáncer? Sí, antes de precisar la respuesta en su pregunta, Henry, permítame, en relación a las posturas de mis compañeros, comentarle que SOLCA, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, cumplirá este mes de diciembre del 2021 70 años de su fundación, y en la que ha estado laborando en luchar contra el cáncer de los ecuatorianos por decreto ministerial. Y SOLCA, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, es un aliado estratégico de los gobiernos y del Ministerio de Salud Pública dentro de la red complementaria de salud, y nos sentimos orgullosos de poder hacer un aporte para la comunidad del Ecuador. Tenemos constituida una red hospitalaria a nivel nacional en que aportamos a la comunidad médica del Ecuador con 6 hospitales en diferentes provincias del Ecuador, equivalentes en que específicamente diagnosticamos y tratamos el cáncer, y otros 12 dispensarios más a nivel nacional. Y tratamos con nuestro trabajo y nuestro aporte diario en cada una de estas unidades para establecer todos los diagnósticos y tratamientos oncológicos. Enfocado ya en su pregunta, debo mencionar también que SOLCA no puede llevar una labor aislada, y que para poder ser nacionalizado el servicio del control del cáncer, tenemos que mantenernos enlazados e interrelacionados con las estructuras sanitarias del Ecuador. Porque la parte de tratamiento contra el cáncer, como lo ha dicho la doctora Ramos o el doctor Ruiz, en la parte específica ya de alta complejidad, la hacemos en nuestros hospitales. Pero la parte sustancial para la detección precoz, como usted me pregunta, tiene que venir de maniobras epidemiológicas hechas a nivel sanitario y a nivel país, para la detección masiva del cáncer de útero, el cáncer de mama, el cáncer de colon, en el que campañas sanitarias que pueden nacer por la difusión o la guía de expertos en cáncer y que puedan ser cumplidas en diferentes servicios o diferentes dispensarios sanitarios en el país. Porque el mayor éxito en tratamiento contra el cáncer es el tratamiento, cualquiera que sea la especialidad, de una lesión de estadio inicial. Puede ser el mejor oncólogo, el mejor cirujano, el mejor radioterapeuta, pero el que pone el futuro del éxito o el fracaso muchas veces es el estadio en que usted encuentra. Si usted encuentra una lesión estadio inicial, el éxito y o posible curación están garantizados. Es muy importante, doctor, y precisamente felicitaciones también por esos 70 años, ¿no? Imaginamos la dicha, la satisfacción de saber que se aporta a la sociedad, a la comunidad, luchando contra el cáncer. Invitamos a todos nuestros seguidores. Diana Solorza nos manda saludos también a través de Facebook. Un abrazo para usted, Diana. Y si tiene alguna pregunta, usted y todos nuestros televidentes que se están uniendo a esta transmisión, 2 cosas que queremos pedir: que puedan compartir la transmisión con sus seres queridos. Tal vez usted conoce a algún familiar, algún amigo que de alguna forma está vinculado a esta dura enfermedad y quiere conocer de forma directa de nuestros especialistas en esta mañana, precisamente despejar todas sus dudas. Realice sus preguntas, lo estamos invitando. Aquí tengo una que me está llegando en cambio el WhatsApp personal. Gracias a toda la gente que nos está viendo a través de Facebook y de Instagram de SOLCA Guayaquil. Doctora Diana, le hago esta pregunta a usted. Recordemos que es un conversatorio y si alguno quisiera intervenir, añadir para dejar las cosas claras como lo hizo el doctor Panchana, tienen permiso y autorización para poder hacerlo, ¿ya? Doctora, si me golpeo en algún momento, un fuerte golpe en la cabeza, en alguna parte del cuerpo, ¿podría esto ser secuela de cáncer, desencadenar en algún tipo de cáncer? Bueno,
Antes de contestar la pregunta, quisiera contestar la pregunta que se hizo anteriormente, que era los tipos de cánceres más frecuentes exactamente a nivel digamos, de la ciudad o del país. Hombres y mujeres, ¿no? Entre hombres y mujeres, sí. Los cánceres más frecuentes a nivel de hombres, la próstata sigue siendo el primer lugar, en cambio en la mujer es el cáncer de mama. También tenemos cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de tiroides y linfomas. Después, más adelante, me imagino que hemos de hablar sobre los factores de riesgo y cómo prevenir, porque si bien es cierto, muchos cánceres pueden ser, como dijo el doctor Ruiz, bajo porcentaje hereditarios, todos son genéticos y pueden ser desencadenados por un disparador intrínseco o extrínseco, que en el camino de la vida hizo que ese daño genético se produzca. Eso ya lo hablaremos, me imagino, más adelante con los factores de riesgo. En cuanto a la pregunta, que si un golpe, una caída me puede dar cáncer, definitivamente no. Generalmente las mujeres, cuando tienen niños pequeños que les dan un golpe en el seno o alguien que se cayó tiene un golpe en la cabeza, puede ser que eso haya facilitado a que consulte al médico y se pueda descubrir un tumor, sea en el seno o a nivel cerebral, pero no es que el golpe causó el tumor. Porque esto es lo primero que la gente piensa, ¿no? Y yo creo que también a eso habría que añadir el tema del conocimiento. Por eso es importante que Solca realice este tipo de conversatorios para que ustedes puedan enterarse y puedan conocer cómo enfrentar precisamente esta enfermedad. Doctor Juan Carlos, y dentro yo quisiera ver si empezamos a ahondar entre los tres el tema de los factores de riesgo, que es muy importante. Antes de eso, Solca ha hecho campañas preventivas para mayor información. Es verdad que muchas cosas se desconocen del cáncer, hay muchos mitos sobre el cáncer. Entonces, Solca antes de la pandemia se encargaban de realizar charlas a nivel de las instituciones, de los colegios, de las fábricas. Enviaban sus unidades móviles a ciertas zonas de la ciudad y de la provincia para hacer el control de Papa Nicolau, de exámenes de sangre. Entonces, era muy interesante porque nosotros hacíamos el diagnóstico o la prevención. Ya con la pandemia se dan charlas a través de las redes sociales de ciertos tipos de cánceres, cuando, por ejemplo, del cáncer de mama, de los factores de riesgo. Entonces yo creo que Solca está haciendo una gran labor, no solamente de diagnóstico y tratamiento, sino preventiva. Y esperemos obviamente que al terminar este tema del distanciamiento y todo lo demás y se calmen un poco más las cosas, estas actividades puedan seguirse multiplicando, ¿no? Que también ha sido un factor para poder detenerlos. Doctor Juan Carlos, empezamos a tocar el tema de los factores de riesgo. La gente dice, mucha gente, por ejemplo, especialistas en alimentación, si comes sano, dicen no te va a dar cáncer, si haces esto, no te puede dar cáncer. ¿Cuánta realidad hay en el tema preventivo sobre las cosas que se deben hacer para evitar una dura enfermedad cuando no tengo el riesgo de saber que la enfermedad estuvo en mi familia? Es decir, tal vez soy el primer caso en mi familia. ¿Cómo me dio? Ese tipo de cosas, ¿cómo se pueden prevenir? Sí, quería hacer también una puntualización. Sí. Nos estamos olvidando, o falta por mencionar también los cánceres hematológicos. No solamente el cáncer puede afectar a tejidos sólidos, digamos el hígado, colon, pulmón, qué sé yo, o cerebro, sino que también puede afectar al sistema hematopoyético, es decir, la sangre, las leucemias, linfomas y mielomas, que también tienen son un grupo bastante importante, que hay que incluirlos dentro de este concepto de lo que se atiende en la institución, y aquello también que en la actualidad tiene un tratamiento que no es curativo, pero que hace que estas enfermedades sean controladas. Eso es importante también. Pacientes que antes tenían que llegar a un punto de decir, sabes que no tengo nada más que darte porque ya estás resistente a todos los tratamientos, ahora tienen alternativas de tratamientos crónicos. Es decir, el individuo puede vivir el resto de su vida tomando una medicación controlado en laboratorio de biología molecular para ver su respuesta a la medicación y qué tanto bien está. Tanto es así que en algunos países hay el no treatment, es decir, suspendo el tratamiento en vista que está tan bien que ha casi desaparecido la leucemia, yo puedo suspender el tratamiento y evaluarlo al cabo de un mes sin tratamiento, que para un individuo que ha estado tomando 5 años medicación realmente es un alivio. Y a la institución y para el paciente mismo que está solventando o cosolventando ese gasto,
también es un alivio, sin desmedro de la calidad de atención que se le está dando al paciente, ¿sí? Ahora bien, de los factores preventivos o de los factores de riesgo que habría que pensar. Puntualmente, por ejemplo, se sabe que los trastornos hematológicos en un porcentaje están asociados a algo que nosotros no nos damos cuenta, que es algo que, bueno, nos damos cuenta nosotros como médicos en la institución, pero que la ciudadanía en común, sobre todo los ebanistas, los pintores, no se dan cuenta de la importancia de usar elementos protectores y de lo dañino que son los solventes orgánicos derivados de petróleo. ¿A dónde afectan esos solventes? Al sistema hematopoyético sobre todo. O sea, ¿podrían originar cáncer en? Sobre todo linfomas y leucemias. Linfomas y leucemias, porque sí, la leucemia a veces se la relaciona mucho con los niños, más que sí, con los adultos. Entonces, esto no se escapa de los adultos. No se escapan de los adultos. Hay tipos más frecuentes de leucemia en niños que en adultos, pero no necesariamente son exclusivas. Hemos tenido nosotros casos que son clásicos de adultos presentes en niños o en jóvenes. Y hemos tenido, doy un ejemplo, la leucemia linfoblástica aguda, que es clásica de los niños, se observa también en individuos adultos. O sea, no son exclusivas de ninguno. Y los factores de riesgo se ve obviamente en población que trabaja expuesta a este tipo de solventes. Esto es para dar un ejemplo, ¿no? También se sabe que el cáncer de hígado está asociado a la presencia de algunas toxinas en algunos alimentos que nosotros podemos consumir. Realmente, la mayor parte de la industria utiliza una cantidad de preservantes que no sabemos realmente el impacto que puedan tener. Entonces también hay que ser muy cuidadoso en cuanto a las cosas que se dicen, porque también no podemos limitar al individuo. Es decir, si no quieres morirte de cáncer, que no lo puedo asegurar, no comas esto, no comas esto, no comas esto. Entonces, bueno, ¿y qué como? Si tú me dices que la lechuga puede estar contaminada, que yo debo comer verduras y frutas. Si tú me dices que los chips pueden estar contaminados. Si tú me dices que las carnes pueden estar contaminadas, que el pollo o sea, ¿qué como? Entonces también hay que ser un poco racional en cuanto a las cosas que se dicen, porque pueden causar un pánico. Otro, finalmente, es, por ejemplo, estoy dando ejemplos. Se sabe que el cáncer de cuello uterino está asociado al papilomavirus y el papilomavirus es una enfermedad de transmisión sexual, lo cual está asociado, obviamente, a mujeres, sobre todo, que están expuestas a individuos que las contaminan. Y si se trata de una señora, una mujer que tiene muchas parejas sexuales, su riesgo va aumentando. Entonces, hemos visto también, que son mujeres que tienen muchas parejas sexuales, que eso no es infrecuente en nuestra población, sobre todo de baja educación. El temor que tienen de ir al hospital a hacerse un chequeo. Además también la sensibilidad de los métodos que se utilizan, es decir, qué tan preciso puede ser el diagnóstico para hacer un diagnóstico temprano. Son 3 ejemplos que puedo dar, no sé si es que hay alguno que quieras agregar. En cuanto a lo de la actividad sexual, no solamente es exclusivo de que la mujer tenga muchas parejas sexuales, la mujer puede ser una sola pareja sexual, pero resulta que el hombre ha recorrido 1.000.000 de parejas. Entonces, yo creo que es importante, aunque suene un poquito raro, sexo seguro. Es decir, si uno quiere tener relaciones sexuales, no es que se las estamos prohibiendo ni nada por el estilo, pero hacerlo con protección. Ahora se puede hacer sexo con protección y así evitamos muchas enfermedades que son transmisibles sexualmente. Doctor Guido Pachana, incluso hasta para el tema del cáncer, la prevención sexual, deberíamos estar pensando en eso. La gente piensa más que todo en el tema de protección en otro tipo de enfermedades, pero vemos que en el tema del cáncer, doctor Guido, también. Sí, y un poco, bueno, lo han comentado mis compañeros, pero un poco para hacer sintetizar sobre los preventivos. Yo creo que un mensaje a la comunidad que siempre debemos trasladarle es el buen estilo de vida en la parte nutricional, no comer ni más ni menos de lo necesario, comer sano, comer más legumbres o frutas, no excederse en grasas, mantener un peso apropiado de cada persona, no fumar, definitivamente no fumar es una forma de evitar sufrir cáncer de pulmón. No exponerse a los rayos solares excesivamente, especialmente a ciertas horas por el lugar geográfico donde vivimos, nos expone al cáncer de piel que es frecuente. En fin, todo lo que conlleva a un buen control y estilo de vida, y así como
en la parte ya de asistencia, luego de los 40 años, porque exponencialmente el cáncer es mucho más frecuente luego de los 50 años que antes de los 50 años. Entonces a los grupos étnicos o a las personas que ya pasan de los 40, 45 años, visitar a su médico generalista o a su médico de confianza para que le haga a las damas pues todos sus controles ginecológicos, control de pecho, a los caballeros la parte de los cuidados de próstata, los cuidados endoscópicos para prevenir el cáncer de estómago. Toda esa parte, esa mezcla va a ayudar o a aportar a tratar de, si no evitar, por lo menos detectarlo de manera inicial, lo cual conllevaría a una curación del cáncer. Impresionante. Vamos a hacer una pausa. Les recordamos que febrero es el mes de la lucha contra el cáncer y juntos somos más fuertes. Se lo decimos desde Solca, Guayaquil, que va pronto a cumplir 70 años de vida institucional. Estamos en un conversatorio para toda nuestra comunidad. Comparta esta señal en Facebook y en Instagram y realice sus preguntas. Vamos a leerlas después de esta breve pausa para hablar de temas de mucho interés sobre el cáncer. Ya regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta charla, en este conversatorio, hoy que es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Estamos acompañados del doctor Guido Panchana, cirujano, director médico de Solca, Guayaquil, la doctora Glenda Ramos, oncóloga clínica y jefa del servicio de oncología de la clínica Solca, Guayaquil, el doctor Juan Carlos Ruiz, médico biólogo molecular, jefe del servicio de biología molecular y también del laboratorio. En esta transmisión ya nos están llegando las primeras preguntas. Vamos a responder con nuestros especialistas en este programa, que es un aporte a la comunidad para que usted pueda conocer de cerca esta dura enfermedad y tener un poquito más de conocimiento para también saber cómo actuar en Solca. Aquí estamos a punto de cumplir 70 años de vida institucional y es una satisfacción poder llegar con todos estos conocimientos hasta sus dispositivos. Estábamos conversando momentos atrás de temas muy importantes y hay algunas preguntas que ya están llegando. Yo quisiera ver cómo las empezamos a responder precisamente. Primero un saludo, dice José Osaeta, dice Henry, mándale un saludo a mi doctora Glenda Ramos, un admirador de su trabajo, pasión por todos los guerreros de Solca. Ahí está el club de fans, doctora, ¿no? Tiene dentro de sus pacientes gente muy agradecida también y gente que conoce lo que se hace aquí. Dice esta pregunta, no sé quién de los tres quisiera poder responderla. A propósito, ¿en qué se diferencian los tratamientos de otros países con los tratamientos de nuestro país? Al parecer hay otras personas que buscan atenderse precisamente en otros países. ¿Quién quisiera responder esta pregunta? No entendí la pregunta. Doctora, las mujeres siempre valientes, ¿no? Más valientes. A ver, doctora, dice la pregunta, ¿en qué se diferencian los tratamientos de otros países con los tratamientos locales? Esto a propósito de que existen personas que buscan solución médica fuera del Ecuador. A ver, es una pregunta un poquito difícil de contestar. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que van a atenderse en el exterior es porque tienen seguros médicos internacionales. Entonces ahí se pone, si tengo un seguro médico y lo estoy pagando y es un seguro que es altamente costoso, ¿por qué no utilizarlo? Úsalo. Así es, ¿por qué no utilizarlo? Y yo estoy de acuerdo, o sea, si yo tengo un seguro que quiere la persona irse a una segunda opinión o de pronto a tratarse, que lo haga, ¿ya? Pero en el Ecuador nosotros tenemos excelentes profesionales, tenemos para ese tipo de pacientes, digamos, acceso, malo decirlo, a todos los medicamentos, y en cuanto a la tecnología, tenemos tecnología de punta. En cuanto a los pacientes que no tienen no tienen estos seguros médicos internacionales y hacen uso de las derivaciones internacionales a través del IVE, del Ministerio, hay ciertos tratamientos muy específicos que de pronto nosotros no los tenemos, como ciertos medicamentos de inmunoterapia. Entonces, si el gobierno nos trae la inmunoterapia acá, se lo podemos poner sin ningún problema porque ya usamos inmunoterapia. Entonces, yo creo que es más que nada el miedo a una enfermedad tan grave, una enfermedad que todo el mundo cree que es
cáncer igual muerte, que piensan que en otros países van a tener lo que acá no tienen. Hay pacientes que se operan, tienen tumor en el pulmón y quieren operarse en Estados Unidos o quieren operarse en Europa porque tienen desconfianza en nuestros profesionales. Yo creo que simplemente hay que dar un poquito más de confianza, que conozcan lo que se hace en los hospitales, que conozcan a nuestros profesionales y pues yo creo que a nivel de tratamiento estamos bien. Doctor Guido Panchana, ¿quiere añadir también al tema? Sí, como se dice, es un tema que tiene muchas aristas, pero debo mencionarle que como comentábamos al inicio, el cáncer es universal y los tratamientos oncológicos son estándar o son similares a nivel mundial. El cáncer de cualquier parte del cuerpo se trata igual en Guayaquil, en Quito, en París, en Nueva York, en la China. O sea, existe ya, luego de más de 100 años de trabajar y de fundada la Unión Internacional contra el Cáncer y las organizaciones mundiales, los tratamientos oncológicos están estandarizados a nivel universal. Existen en todas las regiones, geografías, en los hospitales que se dedican al cáncer. Esa es la valencia o el valor añadido que tienen los hospitales que exclusivamente tratamos cáncer, que nos manejamos o comportamos en base a protocolos de cada institución en cada comité específico de especialidad y el cual es valorado anualmente en un paralelismo que se hace con las guías médicas internacionales que se siguen en los otros continentes o en los lugares de punta. Por decirle algo, el cáncer de mama, tenemos nuestros protocolos, tenemos nuestro equipo de oncólogos, cirujanos que aplican los tratamientos en base a nuestros protocolos y ellos tienen reuniones mensuales o quincenales para hacer las evaluaciones y cada año se hace un comparativo a los avances o nuevas tecnologías que proponen las guías internacionales tanto de Europa como de Estados Unidos. Y se las va integrando a nuestros protocolos conforme la tecnología y el tratamiento médico así lo contempla. Los pacientes de la comunidad ecuatoriana pueden sentirse seguros que en Solca Ecuador se le realizan los tratamientos oncológicos de último momento como se lo hace en cualquier parte del mundo. Que existen ciertas limitantes efectivamente por costos con drogas que no las podemos tener, que ni siquiera a veces el gobierno nacional permite su utilización por el impacto financiero, es verdad, pero eso asciende a menos del 5% de la totalidad de tratamientos oncológicos. Importante esa aclaración. Tengo más preguntas de nuestros televidentes que vamos a empezar a responder y los invitamos a que puedan despejar sus inquietudes a través de nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook. Doctor Ruiz, esta pregunta para usted. Dice, ¿qué tipo de control podemos tener las mujeres para evitar el cáncer de cervix? Control, sí. Para evitarlo, ya lo explicó la doctora Glenda Ramos, un poco poético. Es decir, sexo seguro, una sola pareja, etcétera, etcétera. Para prevenirlo o hacer un diagnóstico temprano, sería el control regular que tiene que hacer. ¿Cada qué tiempo es este control, doctor? Normalmente recomiendan una vez al año. Visita al ginecólogo o la ginecóloga, sobre todo, por una cuestión de afinidad de género. Las mujeres tienen más confianza, entiendo yo, a una mujer en la intimidad para poder conversar de estos temas. O quien sea que la esté atendiendo. Lo importante es que se haga ver y a la mínima presencia de una lesión sospechosa tiene que ser analizada. ¿Cómo qué lesión más o menos? Hay características que hay en el cuello uterino, que es a donde está la lesión, donde hay manchas blancas, se las pinta con una sustancia que es ácido acético al N%, creo que es 2%, y da un color blanco y eso evidencia la presencia del papilomavirus. En casa no se podría ella de alguna forma. Eso es clínico realmente, sí, ¿no? Hay que acordarse y tener presente que no es lo mismo un órgano expuesto a un órgano que no lo podemos visualizar. Entonces, esto podría ser un cáncer silencioso. Y de hecho ese es uno de los problemas que tiene el cáncer de cuello uterino, porque no se trata de un órgano, no se trata de una estructura que está expuesta. No así la piel, no así que uno se palpa que el hígado le creció, que le han salido un ganglio. La cavidad vaginal termina en la parte final, en el cuello del útero, y es algo que no está expuesto y tiene que ser visualizado mediante un método especial. Sí, doctora, ¿a qué edad se debería empezar? Yo creo que algo que deben las mujeres
Toda mujer que tiene vida sexual activa debe ir a su ginecólogo a hacerse un control y un Papa Nicolau. Y lo recomendable sería un Papa Nicolau anual. Ahora, pero aquí viene tal vez algún tipo de problema, porque también de acuerdo a las estadísticas la actividad sexual empieza en la adolescencia. Por eso digo, y muchos tienen temor de decir a su papá, a su mamá, empecé a tener actividad sexual. ¿Cómo se hace allí? Bueno, toda persona, toda mujer con vida sexual activa debe acudir al médico. Ahora, si son adolescentes que no tienen miedo de decir a su papá, pues entonces que así como tuvieron un poquito de fuerza para tener una relación sexual, que vayan solas al ginecólogo. O sea, también hay médicos que no necesitan la presencia del padre o la madre para hacer un Papa Nicolau. O sea, yo creo que hay que concientizarse. Hay tipos de cáncer, sobre todo el cáncer de cuello uterino, que mientras más temprano es la relación sexual, más probabilidades es que tenga un contagio por papilomavirus y más probabilidades de que desarrolle un cáncer de cuello uterino más adelante. Doctor Guido Panchana quiere también. Sí, pues no, perfecto, lo han dicho todo realmente. Solamente añadir algo que en esta época de problemas financieros y de vacunas, decir algo que es fundamental en la oncología y en la prevención del cáncer y la importancia epidemiológica que tiene el Estado. La vacunación en el cáncer de cuello uterino, la vacuna contra el HPV para el papilomavirus, se vuelve fundamental. Existen continentes, Europa, Estados Unidos, el Asia, donde sistemáticamente nuestras jovencitas o niñas prepúberes son vacunadas ya de manera sistemática, asumido por el Estado, para que estas niñas no tengan esta enfermedad o que la prevalencia de la infección por papilomavirus sea muy pequeñita. Y entonces son componentes epidemiológicos de Estado que tienen un impacto sobre la prevalencia de casos a nivel nacional. La vacunación en el cáncer de cuello uterino tiene un rol muy importante. Y esperemos que el Estado pueda cumplir con ese rol. Dice otra pregunta de nuestros televidentes en Instagram y en Facebook. Estamos en este conversatorio, charla virtual. Los especialistas están entrando a su casa, a su domicilio, a su dispositivo. Realicen sus preguntas. Dice, ¿puedes tener bebés después de estar en remisión y haber desintoxicado tu cuerpo y teniendo un solo testículo? Dice, debe ser alguien que atraviesa por esta situación. ¿Se puede tener bebés después de estar en remisión? ¿Quién desea responder? Los pacientes con cáncer de testículo, una vez que terminan su tratamiento, si son personas jóvenes, generalmente uno recomienda antes de empezar la quimioterapia hacer una preservación de esperma y dejarlo congelado porque a veces pueden quedar estériles. Pero aquel pasado el año o los 2 años que no quedaron estériles, pueden tener su hijo completamente normal, tener unas relaciones completamente normal y no hay que preocuparse. Tenemos muchos pacientes que han tenido cáncer de testículo, cáncer de ovario, que quedó un testículo no operado o un ovario, pueden tener hijos normalmente, o sea, no hay que tener miedo. ¿Qué es la remisión, doctor Guido? La remisión es la respuesta efectiva de un organismo, de un paciente que padece cáncer a los tratamientos oncológicos que se le han dado. Cuando digo tratamientos, digo, el cáncer es una enfermedad que se trata de manera multidisciplinar. Es la aplicación de los tratamientos más efectivos, únicos o en conjunto, sea cirugía, sea quimioterapia, sea radioterapia, para obtener el mejor resultado. Y la remisión es la ausencia de presencia oncológica visualmente detectable o bioquímicamente detectable en un paciente. Poner al paciente R0 quiere decir sin presencia de cáncer. En otras palabras, curación. Pero en cáncer usted puede tener curación temporal. La pena es que quisiéramos nosotros poder decirle que nosotros con nuestros tratamientos ponemos en remisión para toda la vida a nuestros pacientes y eso lastimosamente no ocurre. Pueden ser meses, años, periodos importantes de vida de 5 o 10 años y luego se produce una recaída, que es lo siguiente a la remisión. Ese periodo intermedio de salud completa, de ausencia de enfermedad detectable, que puede recaer. Es precisamente lo que nadie desea que ocurra, tanto familias como médicos. Tengo más preguntas, doctor Ruiz. A ver, esta es para usted. Dice, si me diagnosticaron cáncer en un estado avanzado o medio, ¿tengo probabilidades de sobrevivir? ¿Tengo probabilidades de superarlo? Al comienzo de la entrevista hablábamos de del beneficio de encontrar esto a temprana edad, de la prevención, de la detección.
pero si ya está en estado medio y avanzado, ¿qué probabilidades existen, doctor? El concepto es que mientras más temprano sea diagnosticado, mayores son las posibilidades de tratamiento curativo. Pero pienso que eso está más bien dentro del área del tratamiento clínico y del tratamiento quirúrgico. Le dirijo la pregunta a la doctora Ramos. Gracias. Y al doctor Guido, ¿ok? Bueno, pase de golf. Sí, bueno, cuando se diagnostica una enfermedad avanzada, la sobrevida depende del tipo de tumor, pero en general podríamos decir que actualmente las pacientes con enfermedad avanzada se les da igual tratamiento, y lo que se ha logrado con las medicinas personalizadas, con los nuevos tratamientos, es de que una enfermedad mortal poderla hacer crónica. Entonces, por ejemplo, una diabetes, una hipertensión no se cura nunca, toda la vida va a estar con tratamiento. Podemos lograr también que en ciertas patologías, dando medicamentos personalizados, lograr que la persona tenga una sobrevida libre de progresión con calidad de vida de años. Entonces, todo depende del tipo de tumor, de lo avanzado o no avanzado que se haya diagnosticado, pero hay que asistir al hospital y conseguir que sea tratado con la buena medicación. Doctor. Sí, definitivamente, como lo mencionó la doctora, la cronificación es el principio. Y mire usted que le hago un paralelismo. Usted tiene un paciente diabético, usted no lo cura, usted le manda medicina, pero sigue siendo diabético hasta que Dios lo tenga en vida, y pueden ser 10, 20, 30 años. Igual a los hipertensos, igual al que es insuficiente cardíaco, muchos del riñón. El cáncer es igual. ¿Es verdad que existen enfermedades oncológicas que son más severas que otras? Sí, así es. Pero el objetivo de los médicos que trabajamos en cáncer es, en base a la cronificación proveerle a nuestra comunidad, a nuestros pacientes, los mejores esfuerzos médicos, científicos, para que tenga un periodo libre de enfermedad lo más largo posible y en que pueda llevar una vida lo mejor que él pueda. Estamos muy bien, qué buenas preguntas que nos están haciendo. Son las 10:59 y queremos que nos sigan preguntando. Acá están llegando algunos mensajes en este conversatorio. Carlos Calle dice: felicitaciones, la lucha es comprometida de médicos y pacientes. Felicitaciones, Solca. Cielo Azul dice: bendiciones. Eric Johan: bendiciones, Solca. María García: muchas gracias por este tipo de temas. Alexandra Otero dice: gracias. Marianela dice: ¿qué recomiendan a personas que tienen familiares que padecen o padecieron cáncer? Vamos a ver alguna recomendación mientras leo unos mensajes más. Monita dice: felicitaciones. Raiza: qué buen conversatorio. Marta Kimi dice: querer es poder, querer es vivir. Gracias a Solca. Gracias, doctora Ramos. Luego de 10 años la sigo viendo. Qué bueno, dice. Raiza Solano también, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta: ¿qué se recomienda a los familiares que padecen o padecieron qué recomiendan a personas que tienen familiares? Creo que hablamos al comienzo de eso, ¿no? Ya respondimos esa pregunta. Doctor Ruiz, el azúcar, dice acá, ¿tiene incidencia también en algún tipo de cáncer? Estábamos hablando acá del tema diabético. Mucha gente piensa también que el exponerse al azúcar es exponerse al cáncer. Más que el azúcar estamos hablando de un individuo diabético. Un individuo diabético y obeso tiene una mayor, sobre todo las mujeres, tienen un mayor chance de tener, por el tipo de alimentación que tiene, lo predispone por factores externos, alimenticios, a determinados tipos de cáncer. Entiéndase en las mujeres cáncer de mama y entiéndase en los hombres y mujeres cáncer de colon. Pero es por el tipo de alimentación, más no por la diabetes como tal. Lo que evidencia el hecho de que es un individuo diabético obeso. Siempre hacen esa pregunta de que no hay que comer azúcar, nada que tenga favorece al cáncer. Nosotros tenemos que ver que el azúcar es glucosa. Toda célula necesita para dividirse la glucosa. Y las células cancerosas tienen una gran multiplicación, pero la glucosa, o sea, lo que se ha estudiado, hay muchos estudios en que no es que dicen que la glucosa, ni han demostrado que la glucosa o el azúcar producen cáncer. ¿Qué es lo que pasa con el azúcar? Que aumenta la grasa, uno se hace más llenito, la obesidad en cierto tipo de cáncer, la obesidad
con el sedentarismo podría favorecer a cierto tipo de tumores, en este caso el cáncer de mama. Pero no es el azúcar, sino es lo que conlleva el azúcar, gordito, obeso, sedentario. Un sinnúmero de cosas que se unen. Así es, no es el azúcar. Elementos importantes a tomar en cuenta. Doctor Guido, hay una pregunta importante acá. Dice, hay muchas personas que mueren por cáncer al pulmón y fuman, pero hay otros que no fuman y también mueren por este tipo de cáncer. ¿Está necesariamente relacionado el cáncer del pulmón con el cigarrillo? Sí, está relacionado. ¿Y el que no fuma? Estadísticamente sí, y la excepción que confirma la regla también, efectivamente. Hay frecuentemente encontrar personas que nunca han fumado un cigarrillo y tienen cáncer de pulmón, y otros que han fumado mucho y que nunca les da cáncer de pulmón. Pero en oncología, Solca, y en oncología a nivel mundial, se hace medicina basada en la evidencia. Y la metodología ha establecido claramente ya que existen noxas que se asocian a ciertas enfermedades. Y ya estadísticamente está demostrado a nivel universal que los pacientes que fuman o que han fumado más determinado número de años tienen una probabilidad muchísimo más alta, sobre el 50% casi, de sufrir cáncer que quien no fumó nunca. Y por ejemplo, una pareja, el esposo fuma permanentemente, la esposa nunca se ha puesto un cigarrillo en la boca, o viceversa, un hijo, alguien en la casa, ese que se lo conoce como fumador pasivo, ¿también es riesgo de cáncer? Sí, tiene riesgo, no como que si fuera un fumador activo, pero efectivamente tiene riesgo, más aún si es un vínculo muy cercano, y más aún si hace la participación de fumador pasivo en lugares cerrados, ¿no? Que ahora está prohibido por la sociedad. Es súper importante. Quisiera hablar un poquito de las quimioterapias mientras recibimos sus preguntas. En este mes de la lucha contra el cáncer estamos en vivo y en directo desde Solca. Si vieran la vista que tenemos del río Guayas desde este punto y de la ciudad de Guayaquil, en realidad fascinante el puerto principal. Y acá en Solca estamos despejando todas sus preguntas en este conversatorio precisamente sobre la lucha contra el cáncer. Las quimioterapias, doctor Ruiz, yo he escuchado muchas personas que dicen, te van a hacer quimioterapia, eso te mata todo, eso te va a hacer doler, esto es peor que la enfermedad. ¿Qué es la quimioterapia y cuánta realidad tiene con lo que la gente comenta cuando escucha esta palabra? Realmente es un tema para la doctora Ramos. Y si nos dicen el tema molecular, en el tema de los órganos, que dice la gente, mata esto, sí, mata el otro. Es una realidad. Dice un poquito el micrófono. Es una realidad, porque la quimioterapia no diferencia de acuerdo a cuál es el target, cuál es el blanco que tiene la quimioterapia, va a interrumpir el crecimiento de esa célula. Entonces, dependiendo de cuál sea el objetivo que tiene la medicación que va a ser utilizada, interrumpe el crecimiento de las células tumorales y de las células normales. Por eso es que también, ya le cedo la palabra a la doctora Ramos, es importante darle soporte al paciente porque son pacientes que están propensos a tener anemia o a perder leucocitos, que son los elementos que nos defienden. Entonces, el tratamiento no es solamente con el medicación anticanceroso, sino darle un tratamiento de soporte al organismo como tal, como para que pueda soportar la quimioterapia. Al barrer las células cancerosas, barre las células que nos protegen, las células que nos oxigenan, y es importante también eso reforzarlo para que el organismo tolere toda esta destrucción masiva de células generada por la quimioterapia. Primero hay que pensar que yo quiero eliminar a la enfermedad, no quiero eliminar al paciente. Y ahí viene el soporte. ¿De qué soporte estamos hablando, doctora Glenda? ¿Qué es el soporte? Primero, la quimioterapia, todas las quimioterapias son fuertes. Hay pacientes que a veces piensan y dicen, deme a mí la quimioterapia suave o deme la quimioterapia fuerte. No hay quimioterapias suaves, todas las quimioterapias son fuertes, todo depende cómo el paciente soporte la agresión de ese medicamento. Actualmente, con las medidas preventivas para dar un tratamiento, los pacientes lo soportan muy bien. La mayoría de los pacientes podemos controlar las náuseas, el vómito, la diarrea, el estreñimiento. Con medicamentos. Con medicamentos, el malestar general. Ahora, que el medicamento de quimioterapia mata todo lo que esté en actividad, todo lo que se mueve rápido, por eso mata las células cancerosas. También es cierto que ataca ciertas células que están en crecimiento, como las del cuero cabelludo, el pelo,
la médula ósea, que es los glóbulos blancos. Entonces ahí igual se hacen exámenes periódicos y si algún paciente tiene baja, lo que ellos conocen como baja de defensa, hay medicamentos para poder subírselo. Entonces, todo depende del efecto que haga ese medicamento en el individuo, pero hay cómo solucionarlo. ¿Duelen las quimioterapias? No duele la quimioterapia porque es intravenoso. Doctor. Sí, bueno, estupenda explicación de mis compañeros. Yo podría enlazar la participación de ambos y añadirle tal vez algo general, que actualmente la quimioterapia, porque la quimioterapia sale más o menos en 1860, con quimioterapias acá muy duras, muy recias, y se inventaron en base a hallazgos. Actualmente, como ha dicho la doctora Ramos, la quimioterapia ha ido cambiando. Actualmente la quimioterapia es a la medida. Los tratamientos oncológicos son cada día más enfocados, más específicos. Y la biología molecular y la oncología se han juntado para definir. Cuando una persona se le saca un tumor, se analiza ese tumor y se define la estructura biomolecular o biológica que tiene el tumor. Y se define si tiene el receptor 1, 2, 3 o 4. Y entonces ese tumor es sensible específicamente a una quimioterapia selectiva. Entonces ya usted no tiene que encaminarle todas las drogas, sino solamente la que del receptor específico. Es un tratamiento a la medida. Y eso ha dado muy grandes logros en los resultados sobre vida y también en reducir el número de drogas que se le da a los pacientes. ¿Depende del cáncer, el tipo de cáncer para el tiempo que va a recibir quimioterapia o hay algo estándar en cuanto a las sesiones de quimioterapia? Sí. No, existen protocolos. Los protocolos no son inventados por Solca Guayaquil. Los protocolos son protocolos internacionales universales de las grandes escuelas, tanto de Estados Unidos como de Europa, y depende del tipo de tumor para el tipo de tratamiento y el número de ciclos o la frecuencia. Pueden haber protocolos de 6 meses, protocolos de cada semana por 6 aplicaciones, o cada 15 días, o cada 21 días. Todo depende del tipo de tumor. Depende de esto. Entonces, lo importante es que ustedes, queridos amigos, también estén atentos a la información que Solca proporciona en sus redes sociales periódicamente. Cuando nosotros queremos afrontar un tema es necesario conocerlo, de ahí la importancia de poder realizar este tipo de conversatorios. ¿Existe alguna norma un poquito para que la gente pueda estar más atenta? No sabemos en realidad si tengo cáncer, no sé si lo tengo, no me he hecho un examen preventivo que ya se los hace aquí en Solca, estos exámenes diagnósticos, pero de repente, ¿qué pudiera yo ver en mi organismo que es raro como para hablarme? Sé que hay diferentes tipos de cáncer, pero como para decir, es probable que tenga cáncer en algún lugar. ¿Hay algún síntoma general inicial? ¿Hay algún síntoma inicial como fiebre, dolores puntuales? Doctor Ruiz, usted quisiera, los clínicos también, pero quisiéramos escucharlo usted también sobre este tema. ¿Hay algo general que domine precisamente cuando el cáncer se presenta en cualquier parte del cuerpo? Sí, bueno, hay ciertas cosas que son clásicas, ¿no? Pérdida de peso sin motivo alguno. A pesar de comer e ingerir. A pesar de comer, no sé por qué estoy perdiendo peso, no soy diabético y estoy perdiendo peso. Algo que es evidente, hacer deposiciones con sangre, por ejemplo, wow. Tener problemas obstructivos en el vaciamiento de los intestinos, orinar sangre, escupir sangre. Entonces, son cosas que a cualquiera le levantan las alarmas y dice, tengo que ir normalmente, ¿no? Y se puede hasta confundir, doctor, porque alguien que hace deposiciones con sangre puede decir, tengo hemorroides, tengo otra cosa, no lo tomo en cuenta. Y muchas veces el negativismo normal, o sea, la negación, no es el negativismo, la negación del individuo hace que, no, estos son hemorroides. Otra cosa también es aparición de ganglios, aparición de masas, sobre todo los ganglios del cuello, ganglios axilares. ¿Y con dolor o sin dolor? Con dolor o sin dolor, sobre todo los indoloros, porque cuando son dolorosos corresponden a un problema infeccioso o inflamatorio. Pégase el micrófono, doctor. El micrófono, pégueselo por ahí. Nódulos mamarios. Entonces, una mujer se palpa, hay mecanismos de autopalpación que detectan la presencia de, si es una persona que no ha ido a hacerse los chequeos regulares. Entonces, uno se conoce el cuerpo y uno sabe lo que es normal en cada uno. Un individuo, como decían, yo soy relojito para ir al baño y esto se me ha alterado y no entiendo por qué, no he ido al baño en 4 días y he estado comiendo regularmente y de repente tengo unas diarreas explosivas. No sé por qué amanezco sudado, con fiebre,
Transpirado. Transpirado, es mojadito y es constante. Entonces hay ciertas características que se los conoce como un específico, se le da un nombre a los síntomas, que son síntomas inespecíficos, pero que denotan la presencia de que algo no está bien. ¿Sí? Usted hablaba y con la doctora quisiéramos precisamente hablar del tema preventivo del cáncer de seno. Hay muchas personas que dicen que es un mito esto de estarse tocando. ¿Es real del autoexamen de una mujer para poder prevenir el cáncer de seno, para saber, como lo decía el doctor Ruiz, hay una masa, hay alguna deformidad, hay algo que me llama la atención? ¿Esto es real, el autoexamen? Bueno, no es que es un mito el autoexamen, sí es recomendable realizarlo, pero no hay nada mejor que una ecografía mamaria y una mamografía. A partir de los 45 años de edad, sobre todo las personas que han tenido un antecedente familiar, deben hacerse el chequeo anual de una ecografía mamaria y una mamografía. Ahora, también es cierto que si no hay mucho acceso o algo por el estilo, hacerse el autoexamen de la mama. En las personas premenopáusicas, 8 días después de la menstruación, y en las personas posmenopáusicas, escoger un día, sea el 1, el 15 o el 30 de cada mes, y hacerse un autoexamen. Pero no hay nada mejor que la mamografía y la ecografía. ¿Cómo es el autoexamen? Bueno, el autoexamen de la mama es la palpación. Siempre se les recomienda a las pacientes que primero, después de la ducha, con el torso desnudo, se miren al espejo, se vean que sus dos glándulas mamarias sean igual, que suban los brazos, que las dos suban igualmente, que no es que un pezón va para un lado y el otro para otro lado, que los dos tengan el mismo color, que no haya ninguna descarga a través del pezón, es decir, que no tenga secreción sanguinolenta ni serosa, y luego viene la palpación, ¿no? Y que no se toque absolutamente nada. Tenemos preguntas, doctor Ruiz, quisiera que usted pueda responder a propósito del COVID. Muy buena pregunta. Pacientes con cáncer que les da COVID, ¿qué tipo de medicamentos deberían de tomar? Sí, doctor Guido Panchana, perdón. A ver, sí, efectivamente, estamos pasando esta epidemia sanitaria y Solca no es la excepción. No hemos estado aislados, realmente hemos tenido muchos pacientes y empleados contagiados con la enfermedad. Pero yendo a la pregunta, efectivamente, el paciente oncológico tiene que seguir y mantener sus tratamientos oncológicos. Sí es verdad que, por ejemplo, nosotros que estamos actuando al 100% de nuestra producción hospitalaria, le hacemos las pruebas a nuestros pacientes oncológicos, y si tuviera COVID el paciente y está activo, o sea, está padeciendo la enfermedad, diferimos unas semanas, 2 o 3 semanas, hasta que sus indicadores biomoleculares nos permiten decir que ya pasó la enfermedad y que podemos atenderlo sin incrementar los riesgos de vulnerabilidad. Porque de todas maneras el COVID, si bien el 80% de la población lo padece asintomáticamente o con síntomas muy leves, sabemos también que hay un margen entre el 5 y el 15% de pacientes que pueden tener progresión de la enfermedad infecciosa, inclusive a una bronconeumonía severa que lo puede llevar a la muerte. Y nuestros pacientes oncológicos reciben sus tratamientos, sean oncológicos, sean quirúrgicos, sean de radiación, va a causar una inmunodepresión, y ambos añadirían mayor riesgo para nuestro paciente. Entonces, sí, se debe tratar, seguir los estándares tradicionales. Obviamente hay que cerciorarse al máximo de que no esté activo y padeciendo COVID. Y además, para no difundir la enfermedad a todo el equipo médico que lo va a atender. Doctor, y sobre este tema del coronavirus, ¿ha sido en este tiempo, desde que empezó la pandemia en marzo pasado, ha sido alta la tasa de mortalidad de los pacientes oncológicos con COVID o no han fallecido por COVID? Realmente no podríamos mencionar nosotros que hemos tenido una alta mortalidad por COVID de nuestros pacientes oncológicos. Los niveles de mortalidad que hemos tenido están dentro de los márgenes que habitualmente tenemos como complicaciones o producción propia de atender una grave enfermedad. Sí, evidentemente en la zona de marzo, abril y mayo del año anterior, que fue el pico más severo, tuvimos una ausencia de pacientes porque se confinó todo el mundo, pero luego de eso, y tomando los cuidados sanitarios y las medidas y indicadores clínicos que proponían los modelos internacionales hospitalarios para atención de pacientes oncológicos con COVID, hemos mantenido niveles o estándares iguales que en todas partes. Otra pregunta de nuestro público televidente, qué bueno recibir sus preguntas. ¿Es verdad que si el cabello no se cae, la quimioterapia no sirve? ¿Quién puede responder? Doctora Glenda.
No es así. Hay ciertas drogas que uno de los efectos adversos es la caída del cabello, pero no todas las drogas producen caída del cabello. Entonces, todo depende del tipo de tumor que esté recibiendo ese paciente y la droga que fue utilizada. Tengo acá, dice, felicidades al doctor Panchana, uno de los pilares de la lucha también contra el cáncer, y a todos los médicos también de esta institución. Es bastante importante el poder conocer el tema y estamos recibiendo sus preguntas en este conversatorio, muy importante para todos ustedes. Yo quisiera ir al último tema ya, después de este buen conversatorio. ¿Cuál es el cáncer más raro? ¿Qué es lo más raro? Tal vez la lotería que nadie quisiera tener y que sin lugar a dudas es, como todos, difícil de aceptar. ¿Qué es lo más raro que han visto, lo menos común? ¿Sí, doctor Guido? Bueno, realmente la medicina universal y más apuntamos a lo más frecuente, a lo que más impacta en nuestra comunidad realmente, ciertamente dicho, porque es lo que más socialmente nos interesa. Pero yendo a su pregunta, existen efectivamente lesiones que por prevalencia son muy raras o muy escasas, o menos escasas que otras, de verdad. Entonces usted tiene lesiones, por ejemplo, lo mencionó la doctora ya, el melanoma de estómago es algo rarísimo. El cáncer del uraco son cánceres sumamente raros. Mismo un tumor de cerebro si bien existe, son mucho menos frecuentes que el cáncer de mama, que el cáncer de útero. O sea, son lesiones atípicas que se pueden producir de manera aleatoria o excepcional en todas las comunidades y que de cuando en cuando nos toca encontrarlas y debemos tratarlas, ¿no? Bien, tengo Carla Gangotena, dice, excelente iniciativa, abrir este espacio de información a la comunidad. Amelia también manda saludos en Facebook, dice saludos y bendiciones a todas las personas que desde las diferentes áreas laboran en esta noble institución. Abajo dice también otro mensaje, excelente propuesta, abriendo espacios de información por parte de los expertos. Para ir cerrando, yo voy a seguir revisando sus mensajes. Que una persona que sospeche, el doctor Ruiz habló momentos atrás de una sintomatología general, ¿no? Los sangrados, hay cosas que tomarle atención. Una persona que atraviese por ese tipo de cosas, ¿cuál es el primer paso que debería dar? ¿Dónde se busca al médico? ¿Cuál es el procedimiento? Me refiero. ¿Es verdad que hay que ir al Ministerio de Salud, hay que ir a una clínica privada o hay que venir directo a Solca? ¿Qué debe hacer una persona, el ciudadano común, doctora Glenda, que encuentra que tiene síntomas como estos? Bueno, nosotros tenemos el área de preadmisión. En el área de preadmisión tenemos médicos clínicos y médicos especialistas que son los encargados de examinar al paciente, y si son altamente sospechosos de malignidad, ya pasan a la parte interna, que es el área hospitalaria. Ya que en el área de preadmisión se hacen los exámenes respectivos o las investigaciones respectivas para descartar o no si el paciente podría tener una enfermedad maligna. Muy bien, doctor Guido. Sobre esto me gustaría, sí, Solca, nosotros estamos dispuestos, como mencionó Glenda, tenemos nuestras áreas específicas para recibir nuestros pacientes, pero más que al que tiene cáncer, que lo recibimos obviamente, creo que lo que se debe transmitir a la comunidad es que debe mantener, después de los 40 o 50 años, un control con su médico general, con su subsistema sanitario, los pacientes que son afiliados a la Seguridad Social, asistir a sus dispensarios, asistir a sus hospitales, los que son dependientes del Ministerio de Salud Pública de igual manera, porque nosotros como Solca estamos recibiendo de manera continua y permanente pacientes referidos de estos subsistemas sanitarios que nos envían sus pacientes ya con diagnóstico de cáncer para ser específicamente atendidos ya con un tratamiento más enfocado, ¿no? Muy bien, tengo mensajes antes de pasar al mensaje final de cada uno de ustedes también. Gisela Espinosa, saludos también. Karenita dice, hola, buen día. Leonor, excelente. Doctores, Gloria Sánchez, buenos días, doctores, bendiciones. Son mensajes. Heidi dice, Solca, muchas felicitaciones. Frank Vera, muy excelentes profesionales en Solca. Doctora Glenda Ramos, también una profesional admirable, felicitaciones. Ahí está el club de fans de la doctora, qué bien. Janet Avilés dice, muchas bendiciones.
Qué bueno poder haber interactuado con todos ustedes. A Gloria Coronel dice que el Señor les dé mucha sabiduría, que Solca siga luchando por esta terrible enfermedad. Son varios de los mensajes. No sé si tenemos más preguntas en nuestras otras redes sociales. Este programa queda arriba ya en la internet para que, si usted lo vio y quisiera que alguien más pueda enterarse de todo lo que se habló aquí, pueda compartirle a través de nuestras redes sociales de Instagram y también de Facebook. Mientras, doctor Ruiz, su mensaje para la ciudadanía, cada uno de nuestros especialistas van a dejar este mensaje, y si tenemos preguntas, aquí nuestra producción nos pasa inmediatamente para responder, porque no queremos que nadie se quede sin su respuesta. Doctor Ruiz. Sí, hago un breve resumen. El laboratorio de Solca, aparte de hacer los exámenes convencionales que de todo laboratorio, y cada vez implementamos más, abrió desde el año 2000 el área de biología molecular. Hemos ido creciendo conforme hay más información. Un poco haciendo historia, en el año 2013 terminó el proyecto Genoma, se le cambió el nombre al proyecto Varioma para ver si se trataban alteraciones genéticas y si estaban asociadas a cáncer o a cualquier enfermedad. Luego se llamó el proyecto TCG, que es el Atlas del Genoma de la Célula Cancerosa, en donde podemos tener información masiva acerca de cuáles son las alteraciones que están asociadas a cáncer. Eso las farmacéuticas lo han utilizado para el desarrollo de medicación puntual dentro del concepto de medicina personalizada. Entonces, el laboratorio de Solca está implementando todo este tipo de diagnósticos que les va a facilitar el trabajo una vez que las farmacéuticas han desarrollado esos medicamentos para poder aplicar la oncología personalizada. Es decir, yo le tomo las medidas biológicamente hablando a la célula cancerosa y desarrollo un tratamiento específico, no para la persona, es para la célula, las características biológicas de ese tumor que en ese momento tiene esa persona. Qué bien. Juntos somos más fuertes, doctor Ruiz. Así es, y el trabajo conjunto, eso es todos juntos, ¿no? Como equipo, es decir, oncología depende del laboratorio, depende de cirugía depende de todos los servicios, y así todos dependemos de todos y ayudamos que siempre sea en beneficio de nuestros pacientes. Eso es lo importante. Doctora Glenda, quisiera también que su mensaje vaya dirigido tal vez a los familiares del paciente de cáncer. Mucho hablamos del paciente que sufre la parte emocional, la parte de salud, pero al lado hay una madre, hay un padre, ¿no? Alguien que busca también recursos, alguien que sufre con esa persona. ¿Qué mensaje le damos a esa persona? Bueno, para el paciente con cáncer y la familia del paciente con cáncer, hay que concientizarse que esto es una enfermedad más. Es una enfermedad más, sí, cara, que duele, pero hay que tratarla y hay que seguir adelante. O sea, yo creo que no hay que decir cáncer, muerte, es cáncer, una enfermedad más, y hay que seguir adelante. Ahora, otra cosa, antes de terminar también, hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Tanto la OMS como la Unión Internacional de la Lucha contra el Cáncer se escogió este día para que las personas y los pacientes y todo el mundo se concientice de lo que es el cáncer y las formas de prevenirlo. Medidas a tomar sean los exámenes, cambiar de estilo de vida, no fumar, tratar de comer sanamente, hacer ejercicio. Entonces, hoy nosotros como Solca, que es una institución que ya va a cumplir 70 años de la lucha contra el cáncer, nos unimos a la iniciativa de la Unión Internacional del Cáncer y vamos a iluminar nuestro edificio, la parte principal del edificio del color anaranjado, que es el color que se ha tomado para simbolizar la lucha contra el cáncer. Y nos unimos a esta iniciativa junto también con la Municipalidad de Guayaquil, que va a iluminar de anaranjado áreas emblemáticas hoy de la ciudad hoy. Qué bien, qué bonito. Tengo mensajes acá también. Felicidades al doctor Panchano, uno de los pilares también de la lucha contra el cáncer. Jacqueline, soy paciente del doctor Panchana, le envío saludos a usted. Excelente profesional el doctor Ruiz también, se lo ve muy bien en televisión, dice. Doctor Panchana, también ese mensaje y después quisiera que nos cuente brevemente también los retos y desafíos que Solca enfrenta ahora en favor de los pacientes. Como primer mensaje a nuestra comunidad, en este día de celebración, de conmemorarse la lucha contra el cáncer, transmitirle que cuenten con Solca a nivel nacional,
que Solca Guayaquil está activamente trabajando con toda su fuerza y toda su nómina, todos sus administradores, y estamos trabajando. Solca hace numérico cuantitativamente, radiamos 200 pacientes de radiación oncológica diariamente, permanentemente. Hacemos alrededor de 400 procedimientos quirúrgicos oncológicos por mes. Estamos haciendo cerca de alrededor de 1000 quimioterapias ambulatorias mensualmente y tenemos un área de hospitalización de cáncer infantil de 30 camas que la mantenemos activamente trabajando. Tenemos dependencias, como ustedes han escuchado al doctor Ruiz, como es el Laboratorio Clínico y Biología Molecular, que hace los máximos esfuerzos para tener la mejor tecnología. Tenemos un departamento de anatomopatología que es sin duda uno de los más capacitados o calificados a nivel nacional. Tenemos departamentos de imagenología que hacen todos los esfuerzos de mantener la tecnología actualizada para brindarle a nuestra comunidad los mejores diagnósticos y los mejores tratamientos. ¿Qué retos tiene Solca? A veces sueños, dicen que los sueños solo se hacen cuando las hacemos, dejan de ser sueños cuando los hacemos realidad. Tenemos muchos. Primero, seguir siendo lo que somos, seguir sosteniendo el nivel de tratamiento a nuestra comunidad con la parte cualitativa y cuantitativa que Solca hace. Tenemos el HOPE, que es un proyecto que tiene Solca del Hospital Oncológico Pediátrico Infantil, que lo tenemos dentro de nuestros futuros logros, que ojalá lo podamos lograr, y que los funcionarios, los directores de Solca están empeñados en tratar de darle realidad a eso. Y mantener este hospital que ha sido afectado muchas veces por cuestiones naturales, el sismo, problemas financieros, y que como usted puede verlo, ahora mismo estamos poniéndolo nuevamente al 100% al servicio de la comunidad. Maravilloso, queridos doctores. Y por supuesto, nuestra felicitación para todos ustedes por este día, en este día de la lucha contra el cáncer. Cada médico, cada persona, cada enfermero, cada trabajador, administrador, comunicador, asistente de medicina, de cocina, que trabaja en este lugar, tiene un desafío y un reto. Y ese reto debe ser también apoyado por la sociedad, por todos los ecuatorianos. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Y podemos luchar contra el cáncer si conocemos de la enfermedad, si sabemos cómo tratarlo y si contamos con instituciones como Solca en todo el país y aquí Solca Guayaquil. Que Dios bendiga mucho a todos los pacientes, a sus familias, y usted puede ser parte también de la lucha contra el cáncer compartiendo esta transmisión para que otras personas más puedan conocer. Yo soy Henry Avelino, ha sido un placer, una bendición para mí acompañarlos hoy en este conversatorio científico médico de alto nivel. Que Dios los bendiga a todos y síganos en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Muchas gracias.